Saludos Tigres de Cueva. Y si a usted le suena familiar este saludo, es porque usted tiene más de 30 años siguiendo a los Tigres de Aragua, porque usted eventualmente vio TBS, el Supercanal del Centro, en sus inicios, y además de eso llegó a ver un programa llamado La Cueva del Tigre. ¿Qué tal, Tigres de Cueva? Bienvenidos a este segundo programa de La Cueva del Tigre. Esta vez les saludo desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, esperando la nueva importación de los Tigres de Aragua. La Cueva del Tigre fue un programa que de alguna manera fue entiendo, o por lo menos eso es lo que narraba Boris en su introducción, fue el primer programa hecho para la cuenca del Caribe sobre un equipo deportivo. ¿Okay? No sé si a lo mejor Javier González me puede refutar eso más adelante, que es historiador del fútbol venezolano, pero hasta ahora sabemos eso de parte de ellos. Y aparte de Boris, a quien todos conocemos porque es una persona que ha seguido escribiendo en blogs y para sus redes sociales a través del béisbol, sigue en los Estados Unidos el paso de los grandes ligas venezolanos. Había otro personaje, un joven que era la parte humorística, que era la parte creativa de este programa. Y bueno, ese joven que ahorita me tienes que sacar otra duda porque no sé si es Nicolás o Nichols, porque en una de tus páginas web sales como Nichols Di Blasi. El estigrero no, fíjate, es maracayero. Lo que pasa con mi nombre es que mi nombre original, porque yo nací en New Jersey, pero me crié en Maracay, entonces soy maracayero. Pero la partida de nacimiento y mi pasaporte te dice Nicolás con CH, Nicholas. Pero como comprenderás, en Venezuela no hay quien aguante en el colegio un nombre de Nicholas, ¿no? Entonces, en la cédula venezolana aparezco como Nicolás. Yo soy Nicolás Di Blasi en Venezuela y aquí me conocen como Nicolás Di Blasi, pues en lo bajo fondo. Pero ese es el cuento del nombre. Bueno, y para cerrar, bueno, porque aquí en Venezuela no existe bullying, existe el chalequeo. Pero, pero para cerrar la introducción, actualmente es un director venezolano que está dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Hay algunas de sus producciones, por supuesto, trabajó en RCTV, luego Telemundo, luego estuviste, o algunas de tus producciones han llegado a plataformas de streaming como Amazon Prime, y actualmente tienes una serie en Lifetime, que es la primera serie, leí, la primera serie en español, ¿no? Que saca ese canal. Entonces, bueno, Nicola, por favor, dinos quién es Nicolás Di Blasi para los maracayeros que no te conocen. Pues Nicolás Di Blasi es en esencia, primero que nada, un maracayero, padre de familia y amante del béisbol. Lo demás es el oficio que uno va consiguiendo en el camino. Pero esa es mi esencia. Yo, pues, desde pequeño, amante de mi ciudad jardín y de los Tigres de Aragua, porque cosa que se hizo evidente con el tiempo. Pero en esencia eso, luego tuve la fortuna de poder venir a Estados Unidos a estudiar. Me gradué aquí, me fui a Venezuela intentando hacer carrera allá, hice carrera por mucho tiempo, hasta el año 2007 que cerraron RCTV y tuve un paso por Colombia, luego por Miami, después de vuelta en Venezuela y ahora estoy acá desde el año 2010, radicado en Miami, pero últimamente pues trabajando no tanto en Miami, casi siempre en México. Estas últimas producciones las he hecho en México, y pues esa es mi corta historia. Bueno, yo también soy parte del chalequeo, no te iba a decir ni chola, obviamente, pero sí te iba a decir que eras el Scorsese del bosque, de aquí en Maracay. Pero no eres Scorsese porque tú te especializas en novelas y en series humorísticas. Háblanos un poco también de lo que estás haciendo actualmente para que la gente más o menos entre en contexto de tu trabajo. Sí. Pues esta serie que estoy haciendo no es humorística, por el contrario. Lifetime es un canal, Lifetime es parte del grupo que maneja A&E y que maneja History Channel y Lifetime, que Lifetime es un formato muy parecido a Hallmark en cuanto a que se enfoca en temas hacia la mujer. Entonces, esta serie, que se llama Amores que Engañan, trata un poco de esas relaciones tortuosas que pueden tener las mujeres y un poco apelando al poder interno que finalmente sale de cada mujer. No es humorística como es The Flowers, que está en este momento en Prime,
Me gusta mucho el humor. De hecho, estamos por ahí trabajando un guión para una película que supuestamente vamos a hacer pronto en Acapulco, que sí es humor y un tanto humor negro, que eso lo disfruto mucho. Qué bueno. Pero en general yo disfruto contando historias. Eso es en esencia lo que me gusta hacer. Qué bueno que te gusta el humor negro, me encanta. Pero fíjate que no, y también descubrí algo. Mi novia es fanática de tu trabajo y además es fanática de quien es la protagonista de Flowers. Esta chica, ella es la escritora y también es la protagonista de Flowers, ¿no? Sí, de hecho ella protagonizó en Venezuela cuando Venevisión empezó a hacer unas coproducciones que se hacían por allá en Los Cedros. Creo que tenían un estudio, y ella protagonizó allí y luego se casó con Iván, que es fue protagonista de una serie que hice yo acá en Miami que se llama Al otro lado del muro. Y sí. pues de ahí nos hicimos como todos y nos hicimos amigos y empezamos. Ellos tienen una producción que se llama, una casa productora que se llama Golden Seba. En estos momentos viven en Los Ángeles. En el momento que comenzamos estaban ellos en Nueva York y hemos hecho varias cosas juntos. Con ellos mismos estamos trabajando esta nueva película que están entre que si la quiere, hay quien quiere que sea película, Apple TV quiere que sea serie, y pues no sabemos hacia dónde va a ir, pero estamos ahí en eso, a punto de comenzar. Pero decirte si son los mismos Radio Caracas y Venevisión, que bueno, luego del declive del género novela en Venezuela, y se fueron y además están intentando hacer buenas producciones y además en inglés. Me encantó la parte de Flowers cuando el tipo mexicano la insulta a ella en inglés y ella le responde en perfecto español. Bueno, ¿qué pasa? Muy cómico, muy cómico. Se le salió lo venezolana. Y otra cosa que me gustó mucho de Flowers es la iluminación. Se sentía que era RCTV, porque en todas las producciones de Radio Caracas Televisión no hay sombras, simplemente todo está muy bien iluminado. Y claro, eso es lo que se estaría haciendo en RCTV. Sí, ese era un poco un guiño con ese estilo. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahora vamos con otras preguntas con respecto a esta parte. Dijiste que eras del Bosque, fue el último. Viviste también pues, al frente de la Concha Acústica, que casualmente la han remodelado. Diste varios paseos por varios liceos de Maracay. Y bueno, ya sabemos más o menos cómo es, de dónde viene la afición. ¿A qué edad llegaste a Maracay? No, yo llegué a Maracay, yo tenía 1 año de nacido, por eso te digo que yo soy maracayero, yo después me crié en Maracay. Luego, cuando tenía, en el año 72, nos fuimos de vuelta a New Jersey. Estudié en New Jersey un par de años en la primaria, luego terminé el bachillerato, mi último año de bachillerato en New Jersey y la Universidad de New Jersey, y pues un poco eso me hizo compartir las dos culturas, pero esencialmente pues yo maracayero. Pero viniste a Venezuela porque tu familia era de aquí, o eran italianos que tenían raíces aquí. Fíjate, mi papá italiano, cuando salieron de Italia a raíz de la guerra, la mitad de la familia se fue a Brooklyn, y la mitad de la familia se fue a Venezuela. Estaban esos contactos, pero en realidad mi papá se fue de vuelta, o nos fuimos de vuelta a New Jersey por cuestiones de trabajo. Y entonces, estando allí, pues nací yo y nació mi hermana, los dos nacimos allá en New Jersey, y luego pues nos radicamos en Maracay. Ok. ¿Cuándo te hiciste tigrero? ¿Cuándo fuiste tú por primera vez a José Pérez Colmenero? Mira, yo fui la primera vez que yo pisé, y eso lo estaba recordando, por cierto, ayer. Yo oía los juegos de los Tigres por radio, muy pocos juegos se veían en televisión, porque en aquella época pues se veía béisbol sábado y domingo nada más, y casi siempre era o Caracas, Magallanes, o Caracas contra alguien y Magallanes contra alguien más, y si en esa suerte pues nos tocaba a los Tigres, pues era mucha suerte, pero aquella época era así. Yo entré en el año 71, entré yo por primera vez al José Pérez Colmenares, y para mí de verdad fue
una de las imágenes que me queda marcada como si la estuviera viendo, yo subí por el túnel que salía justo detrás de primera base. Ajá. O hacia primera base con mi papá. Y nos sentamos a la cuarta fila justo en primera base. Recuerdo que en aquella época el primera base era Inos Cabel. En una época en que ver Grandes Ligas jugando en Venezuela era natural y de todos los días. Pues te hablo de David Concepción, Inos Cabel, Dwayne Kuiper, Phil Garner, que después fue hasta manager de Grandes Ligas. Era común verlos ahí. Te digo que la sensación del estadio, ver esa tierra roja que si tú no la has visto antes, no la conoces. Esa tierra del infield que es tan peculiar. Esa fue una imagen que a mí me marcó para toda la vida. Pues mi vida cambió una vez que yo entré por ese túnel. Yo cada vez que entro a un estadio por un túnel, recuerdo y agradezco esa primera sensación porque quedó conmigo para siempre. Y a partir de ahí, yo fui tigrero de los que de los que oía en la radio escondido en el cuarto porque sabía que si los Tigres perdían iba a terminar llorando y no quería chalequeo. Pero yo lloraba cuando perdían los Tigres, lloraba de verdad, auténticamente. Sí, yo lloré 2 veces, las 2 veces que perdimos con Zulia. Esas fueron las 2 veces que yo lloré. Y se me salieron 2 lágrimas cuando Miguel Cabrera dio los 2 jonrones en Puerto La Cruz para ganar el título. Para mí la más bonita fue la de Puerto La Cruz porque fue el final de ese karma, ¿no? De 28 años. Sí. De hecho, casualmente 28 años va a cumplir cumpliría el programa La Cueva del Tigre este año. Sí, señor, fíjate tú, qué cosa tan loca. Todo el ciclo de Saturno, si conoces de astrología. Sí, claro, de cada 7 años, ¿no? Cada 40, cada 28. Cada 7 años es el cuarto. Bueno, después hacemos Sí. otro Zoom sobre astrología. Tú sabes que Tigreros Oficiales también ya va para 15, 20 años, ¿no? Y han sido 2 personajes los que hemos estado desde el principio. Un judío, igual que Misray, que es Alberto Benarroz, que son muy amigos, iban a la misma sinagoga y todo. Y el otro era yo, que era como el creativo, ¿no? Del asunto, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo conociste tú a Boris Misray, porque actualmente siguen siendo buenos amigos, entiendo, ¿no? Sí, nos hablamos hace poco. Él estaba en Atlanta trabajando y hubo ahí como un intento de que hiciéramos algo juntos, pero bueno, la pandemia y todo el asunto no lo permitió. Fíjate, el asunto fue el siguiente. Yo en la época en que nació La Cueva, yo trabajaba en Corpa Publicidad, que en aquella época era la publicidad más grande de Venezuela. Yo creo que no sé si Corpa todavía exista. No creo. Corpa Publicidad estaba dividida en seis agencias, desde Corpa 1 hasta Corpa 6, y Voz y Visión, que se encargaba de la parte, digamos, no comercial, que cubría Petróleos de Venezuela, Acude, ¿no? Más institucional, pues. Sí, claro. Y yo era el gerente de producción de eso. Pero siempre tenía como esas ganas de hacer algo que tuviera que ver con el deporte y con los Tigres. Y pues yo no conocía directamente a Boris, pero teníamos amigos en común y sabía que Boris recién había adquirido el circuito radial de los Tigres de Aragua. Y entonces lo invité a almorzar allá a Maracay, a Las Delicias, me acuerdo, en un restaurante que estaba ahí en lo que llaman la curva de la Pantaleta. Ahí nos sentamos. O sea, creo que el portón de la abuela, ¿no? Al lado del portón. Al lado del portón, la casita rosada. No, uno que es como de piedra. El Riacho. El Riacho, tal cual. Ahí es que lo que ninguno cliente, pero no hay problema. Le dije, mira, Boris, yo trabajo de lunes a viernes. Yo trabajo en mi oficina ya en Caracas, pero yo quiero que hagamos esto. O sea, tú tienes el circuito, tienes ya pues los clientes, porque el sistema de vallas también era de él. Y yo te propongo lo siguiente, yo lo escribo, lo hago, lo edito, lo que sea, y tú me apoyas con la otra parte. Entonces, eso funcionó así. Contratamos a 2 personas que viajaban con el equipo y grababan imágenes de los juegos, porque recuerdan, en aquella época no se transmitían juegos de los Tigres. TBS estaba empezando.
Entonces, no había cobertura directa de los Tigres de Aragua. No, es que de hecho eso es tan cierto que transmitían 3 canales: Venevisión, Televen y Omnivisión. Y preferían los 3 canales pasar Caracas Magallanes que pasar uno de otro. Eso terminó cuando llegó Meridiano, que Meridiano empezó a transmitir Pastora. Claro, ¿no? Meridiano en esa época no existía. No existía. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Estas 2 personas que viajan con el equipo hacen el B-roll. Yo salía a las 5 o 6 de la tarde de mi oficina en Caracas y me unía al equipo donde estuvieran, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Maracay. Bueno, Maracay era el más sabroso porque lo tenía ahí mismo. Claro. O en Caracas, si estaban jugando con los Leones o con la Guardia. Y entonces yo hacía algunas de las entrevistas, grabábamos a Boris haciendo otra de las entrevistas. Yo me venía a Caracas, porque acuérdate que en esa época no existía ni siquiera ni el internet, era un rumor de algo que venía. Sí. Entonces yo tenía que irme a la oficina a editar. Pues ahora yo puedo editar en mi baño, pues, pero sí. en ese momento pues no. Entonces yo me iba con el material a Caracas y empezaba a editar desde que llegaba el domingo a la hora que llegara y amanecía editando en mi oficina, me bañaba y seguía trabajando en mis labores normales, porque yo producía comerciales para Corpa Publicidad. Y el programa salía los lunes porque en aquella época no había juegos en el calendario de béisbol, los lunes. Entonces, como los lunes no había béisbol, el que quería ver algo de béisbol, pues tenía la cueva para ver. Eso se transmitía los lunes en TBS. ¿Y en qué parte se hacía la postproducción de la cueva? La postproducción se hacía en mi oficina, pues yo la hacía todo el día del domingo, amaneciendo hasta el lunes. Todos los fines de semana. Entonces, la transmitía TBS el lunes. Nosotros lo que hicimos fue que le compramos a TBS ese espacio de media hora a riesgo de que pudiéramos nosotros conseguir nuestros patrocinantes. TBS en retorno tenía el derecho a transmitirla el sábado en la mañana, a retransmitir ese mismo programa. Y un gran amigo de la época me presentó a Carlos Alberto Hidalgo, que en ese momento era gerente de producción, gerente de deportes, perdón, de Venezolana de Televisión. Un momento pues en el que el canal pues, era el Estado, pero no era un canal político. Entonces, sí, cuando era televisión y no propaganda. Exactamente. Y Carlos Alberto, que por cierto me lo presentó el flaco Enrique Lazo, que ustedes deben conocer, gran amigo, y que además Enrique Lazo siempre me decía que su misión en la vida era conectar personas. Y de hecho él me conectó. Una de las grandes conexiones que yo tuve en la vida con gente fue por el flaco. Bueno, cuando me presentó a Carlos Alberto, que por cierto Carlos Alberto perteneció alguna vez al circuito de los Tigres de Aragua, cuando le decían el rookie del año, era su primer año transmitiendo béisbol, lo transmitió con los Tigres. Y le gustó tanto el programa que él lo reeditaba y lo pasaba el domingo. O sea que el programa se transmitía el lunes, el sábado y el domingo. El mismo programa. Pues no, lo pasaron en BTV. No sabía esa. Esa no la sabía yo. Sí, se transmitía 3 veces. Por supuesto, ninguna de las 3 veces nos daban a nosotros ningún ingreso, pero hacíamos lo que nos gustaba. Porque la transmisión del sábado y el domingo pues eran regaladas. Pero pues nos daba mucha satisfacción poder ver a los Tigres a nivel nacional, porque eso no existía. O sea, eso hoy es muy fácil porque lo puedes ver en tu celular, porque existe TVS y porque existe en Meridiano. Pero en aquella época no había, o sea, la única forma de seguir a los Tigres era leyendo el Siglo y el Aragüey. Sí. ¿No? Y bueno, y los que transmitían, no sé, me acuerdo que era, no sé si era Radio Maracay, no me acuerdo quién transmitía Radio Aragua. Pero por eso quisimos hacer el programa Los Tigres para darle relevancia. Y así fue que lo hicimos. Mucho se hablaba de, o por lo menos los que pudimos ver el programa, y bueno, yo ahorita voy a presentar algunas tomas de apoyo que están en muy mal estado porque los grabé yo con mi Betamax, lamentablemente. Y bueno, la cinta se dañó y bueno, pero algo se rescató, incluso tuve que pagar para que la mejoraran un poco. La impresión que teníamos los tigreros, y de hecho he hablado con muchos de mis amigos de más o menos mi misma edad, y una de las cosas que les impresionaba y les gustaba más del programa eran los paseitos que ustedes hacían, que era, ustedes colocaban una canción
y hay una secuencia de imágenes y allí se veía de por sí de que detrás de la producción, bueno, estaba una persona como tú y por supuesto todo un equipo de trabajo. Era lo que más le gustaba, es decir, era mucho mejor desde el punto de vista estético que Playboy, pero claro, ustedes no tenían el banco de datos de Juan Mené y además de eso, casi nadie transmitía Tigres, entonces era muy difícil, sobre todo a la hora de construir un audiovisual, trabajar sin el material, ¿no? Háblame un poco sobre lo que fue la idea creativa y ese vuelco que se le dio, porque sí era un poco distinto a Playboy y tenía mucho de detalles estéticos, mucho de música, mucho de buen trabajo y del cariño que se le ponía a ese programa. Háblame un poco sobre eso. Fíjate, lo que pasa es que habían varias cosas que se combinaron allí. Una de las cosas que a mí más me motivó fue que los Tigres pudieran tener presencia para cualquier persona que quisiera sonreír un rato y no tenía que necesariamente ser fanático del béisbol, porque de hecho habían hasta mujeres que no se habían interesado antes en el béisbol, que les gustaba sencillamente, que tenía un poco de todo. Entonces había para el conocedor y había para el que sencillamente se quería conectar un poco más con algo de Maracay y de la raíz. Entonces por eso fue que integramos diferentes secciones y teníamos la sección donde la gente enviaba sus comentarios y los comentábamos nosotros. Estaba la parte musical, un poco de combinar todo eso. Yo pues venía de hacer comerciales, entonces pues manejaba la parte estética. Boris pues toda su vida narrando y comentando béisbol, ya manejaba más la parte de números y comentarios. Entonces nos pareció que era una bonita fusión poder diferenciarlo de otros programas deportivos y que tuviera un appeal para un abanico más grande de público. Un valor agregado. Sí. Y de ahí pues nacieron, yo creo que se motivaron algunos otros programas. Yo recuerdo que Venevisión hizo algo con un nombre, creo que hasta muy parecido, no sé si le pusieron La Cueva del León, algo por el estilo. Solo porque nosotros no teníamos el nuestro registrado y pues ahí no había mucho que hacer. Además pues no había necesidad de estar peleando con nadie. Pero sí, pues creo que nacieron algunas motivaciones a raíz de ahí que nos da mucha satisfacción porque pues lo hicimos con ese amor y ese cariño. La idea fue de los dos, se le ocurrió a los dos en el Riacho. Sí, de hecho yo le dije, mira, yo lo que quiero es que pongamos un programa ahí donde entonces empezamos a hablar de segmentos. Mi idea era siempre que, fíjate, cuando yo estudiaba periodismo en Estados Unidos, un profesor que era gran escritor, periodista, me dijo, mira, yo tengo una regla que es la regla del dólar. La regla del dólar es, si tú escribes un artículo, pones $1. Si algún texto es más largo que $1, lo tienes que romper con algo porque la gente se te va a fastidiar. Entonces, basado en esa regla del dólar, nosotros siempre hacíamos segmentos que tratábamos que no fueran mucho más allá de 1 minuto, para que tuviera dinamismo, para que nadie como que se cansara el asunto. Y te estoy hablando de una época de no había el montón de canales y las posibilidades de internet que hay ahora. Ahora pues hay que hacer cosas de 20 segundos porque la gente igual se va. Pero un poco eso fue lo que nos motivó a tener segmentos cortos, rápidos, amenos y que hablaran de cosas más serias y de cosas más ligeras, que abarcáramos todo y un poco que tuviera la esencia del venezolano y del venezolano tigrero, que es eso de que pasemos humor de todo. Pues como lo verás tú todos los días en Venezuela, hacemos humor hasta de las tragedias más grandes. De la tragedia hacemos humor. Sí, señor. Entonces, un poco así nació el asunto. No, y es el concepto también del TikTok. En el concepto del TikTok te hablan del concepto del hook. O sea, que si tú no captas a la audiencia en los primeros 5 segundos, claro, te pasa. Eso es importante a la hora de construir un audiovisual. Viene tal vez la pregunta más reflexiva. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que ese proyecto no iba a durar en el tiempo? Mira, yo no creo que esa reflexión llegó. Yo creo que por el contrario, pensábamos que se podía, pero demandaba tanto más atención de la que se le podía dar, que era como que tomar una decisión que a lo mejor no estábamos
todavía listos para tomar. Porque fíjate que yo, como te decía, lo que empezó como un pasatiempo, para que de verdad pudiera durar en el tiempo, había que dedicarle más que un pasatiempo y en serio. Yo ya no podía, pues yo llegué a un momento en que ya no veía a mi familia, no veía a los niños, como te digo, pues yo terminaba a las 6 de la tarde el viernes y hasta el próximo lunes yo no veía a nadie porque estaba o con el equipo trabajando y luego editando, pues ahí escondido en un estudio, y luego pegaba directo con mi trabajo cotidiano de la oficina, era demasiado. Entonces, pues sí, llegó un momento que pues no era justo ni con el programa ni con la gente. Fíjate que el último programa, si lo recuerdas, fue un recopilado de los demás programas, fue un resumen de otros programas porque ya no había fuerzas para seguir. De hecho, fíjate que cuando no le podíamos dedicar ni siquiera el tiempo necesario a buscar patrocinantes y se empezaba a acabar el dinero, yo llamé a TBS y les dije, miren, señores, yo no puedo pagar más el espacio, que en aquella época eran 300.000 bolívares por media hora. Les dije, yo no puedo pagar ya más eso, o llegamos a un acuerdo o el programa sale del aire, y me dijeron, no, sigamos con el programa, y a partir de ese momento te digo, el señor Sindoni, que en paz descanse, personalmente me dijo por teléfono, para adelante, aquí no tienes que pagar un bolívar más, sigue con el programa, porque pues estaba funcionando. De hecho, sí, a la televisora le estaba funcionando, si no económicamente, por lo menos con una conexión directa, emocional con el maracayero, y eso era importante. Pero fue un poco más esa la razón, pues el entender de que o le meto yo el pecho a esto directo y hago esto a full tiempo, que nada garantiza que esto se pueda sustentar, o pues hay que pararlo, y pues se decidió pues la parte más dura, pero pues sigue siendo un recuerdo muy lindo. ¿Y no hubo la intención de volver a repetir eso en el tiempo? Fíjate que estando en Radio Caracas, alguien me lo propuso. Ya yo en ese momento había sido productor ejecutivo en Radio Caracas, era director. Yo creo que no tenía la fuerza y la energía para hacer el trabajo en cámara. Y les dije, mira, yo estoy 100% detrás del proyecto como asesor, como lo que quieran, pero necesitan una imagen que se encargue de hacer eso que hacíamos nosotros. ¿En qué año fue eso? ¿Ah? ¿En qué año fue eso? Eso fue, yo llegué a Radio Caracas en el año 95, pudo haber sido en el año 96. No habíamos comenzado todavía los tigreros, porque nosotros comenzamos como en el 96. En el año 96, y en realidad no hubo quien se le midiera mucho al asunto, porque pues requiere mucho de estar allí, estar montado, y sabes, también hay que crear, si tú no logras crear un poco la química con el pelotero, con el dogao, difícilmente logres eso. Fíjate que nosotros, gracias a Dios, a partir del primer programa, mientras grabábamos para el primer programa, los peloteros estaban un poco renuentes. Una vez que vieron el resultado de los dos primeros, todos se anotaron, y de verdad que eran grandes colaboradores, se entrevistaban unos a otros, y además ese dogao era un dogao muy sabroso, porque era un dogao muy ligero, además. Imagínate, ahí estaban el Chalao Méndez. El micrófono Chalao que empezó, que no lo llame cemento, yo ya me lo pego. Exacto. Sí. Estaban por ahí el grupo de los maracuchos, que los Zambrano y Cheo García, Eduardo Pérez, que por cierto, yo me reencontré con Eduardo en las Olimpiadas del año 86 en Atlanta, porque yo fui el productor ejecutivo para Radio Caracas en Atlanta de los Juegos Olímpicos, y nos invitaron, por alguna razón nos invitaron a un evento, a un juego en
en Atlanta, y me conseguí a Eduardo. Estaba también Mike Mordecai, que había sido parte del equipo de los Tigres cuando la Cueva. Eduardo, yo andaba con el equipo de RCTV, nos invitó a su casa, adorable como siempre. Eduardo es un tipazo, un tipazo. Y al Chalao me lo conseguí, creo que aquí en Miami un día, y conversamos, pero del resto pues perdí un poco contacto con ellos, pero siempre hubo muy buen ambiente allí. ¿Qué significó? ¿Crees tú que así haya sido como experiencia de vida o como experiencia de trabajar con deportes, con deportistas? ¿Qué significó para ti y para lo que fue tu fructífera carrera ese año de esa Cueva del Tigre? Fíjate que me demostró que la motivación para hacer algo tiene que venir de un sueño casi infantil, y te digo pues porque yo soñé desde pequeño con algo así, que no tiene nada que ver con lo económico o con el negocio, porque hacíamos eso con amor, sabíamos que estábamos poniendo dinero en nuestro bolsillo. Yo te digo, o sea, yo tenía un Renault 7 que lo vendí por el programa. O sea, yo vendí mi carro y me fui a Nueva York a comprar las cámaras para hacer el programa, y saqué mal la cuenta porque las compré en VIH, que son judíos, y llegué el sábado a comprar. Resulta que llegué a Nueva York a comprar la cámara y los judíos no trabajan los sábados. Y me tuve que quedar un día más, y aquel fue un rollo. Te estoy hablando de aquella época, las cosas eran un poquito más complicadas. No existía el internet para ver si están abiertos o no. Yo llegué ahí, les toqué la puerta y no me abrió nadie. Pero detrás de todo eso había amor por el equipo, porque de hecho a mí me ofrecieron hacer este programa para otro equipo y no había manera, ni había dinero que me podía pagar hacer este programa. O sea, yo por dinero puedo hacer hasta las series de narcos que hacía en Telemundo. Por dinero podría hacer, wow, ojalá que no, no sé, el programa Caso Cerrado, que es un poco como lo más bajo que se puede llegar. Pero ni logística, ni un trabajo, no podemos para Magallanes va a hacer nunca. No, es imposible, es imposible. O sea, ¿cómo puedo yo hacer esto para Magallanes? Sería imposible. Sí. No habría dinero. Yo creo que esa es la mejor lección, que hay cosas en la vida que no tienen precio y que las motiva el amor y la pasión por lo que tú sientes. En este caso era el béisbol y los Tigres. Bueno, ya nos pusimos un poco románticos con el tema del amor a las cosas. Oye, cosa que es completamente cierta. A propósito, atrás tengo el afiche del retiro del número de Chalao Méndez, que fue promovido por Tigreros Oficiales, ¿no? Ay, qué bueno. Esto fue en el 2008, lo logramos con la directiva siguiente a la de Osuna. Sabes que yo también trabajo un poco con lo que es esa parte de publicidad, la parte bueno, este tipo de cosas, me ha tocado. Y uno de los libros que yo leí es Story Brand de Donald Miller, que es un libro muy conocido. Y ahí te hablan de lo que es el camino del héroe, ¿no? El camino del héroe es aquel, bueno, el personaje es el héroe que tiene que identificarse con la audiencia, ese personaje tiene sus dificultades, después encuentra un mentor, entonces el mentor le enseña cómo ser superhéroe y todo el cuento. Si tú tuvieras que hacer, yo sé que tú eres más director que escritor, pero tú tuvieras que resumir la historia de los Tigres de Aragua desde tu punto de vista, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el mentor? ¿Quién es el villano? De los Tigres. Sí. Pues para mí el protagonista para mí es David Concepción, de verdad. David, yo creo, el rey David, yo creo que elevó a los Tigres a otro nivel. Lamentablemente, pues no le han dado entrada al Hall de la Fama por alguna razón extraña, porque tiene mejores números que algunos de los que están allí. Es verdad. Phil Rizzuto, por ejemplo, me llega a la mente, no tiene los números de David. 19 años en la Grandes Ligas, 5 guantes de oro. Creo que tiene otros 2 títulos de bateo. No títulos de bateo, pero tiene el bate de plata como shortstop, creo que un par de veces. Ese es el gran héroe de la historia, y yo creo que ese fue el que pues elevó el nivel. O sea, además ver a David Concepción ganar la Serie Mundial y a los días de bajarse el avión y estar jugando no solamente estar jugando con los Tigres, traerse a un jugador
que no sé si ustedes recuerdan, que se llama, Yo nací en el 80, pero bueno, igual leí la Ajá, historia. bueno, Ed Ambrister se llamaba un jugador que sacaban solamente a correr las bases y David se lo trajo el mismo año que ganaron el campeonato con la máquina roja. Esas eran las cosas que veíamos en aquella época, que era tan bonito ver a lo, bueno, hasta el momento que hacíamos la cueva, ver a Grandes Ligas, imagínate todos los Grandes Ligas que había en el momento que nosotros hicimos el programa. Richard Garcés, Eduardo Zambrano, ¿quién más estaba? Era Grande Liga en ese momento, activo además. No, eran ellos Mike dos. Mordecai, que vino y era profesional, era Grande Liga ya. Era una maravilla y que en vez de tomarse un descanso, pues que tendrían merecido, llegaban y jugaban en Maracay, además con las ganas que jugaban, era una delicia. Eso de verdad. Yo creo que, yo no sé si hay villanos, porque de verdad. Bueno, pero es que el villano no podría ser, o sea, podría ser alguien dentro del equipo, no sé, Carlos Guillén, o podría ser el Magallanes o Robert Pérez, que también nos quitó como 5 finales. Sí, bueno, pero fíjate que esos mismos villanos también nos dieron la oportunidad de grandes satisfacciones. Yo recuerdo aquel juego histórico que estábamos perdiendo, que era 9-1 en el noveno inning y terminamos ganando 10-9. De hecho, yo enmarqué las entradas porque yo a ese juego fui como espectador. ¿No fue en 2007? ¿Ah? Eso fue en 2007, sí. Ah, bueno, estabas todavía en Venezuela, ¿no? Sí. Eso fue el 2007, que yo estaba todavía en Venezuela, porque ese fue el año que cerraron RCTV y era mi último año allí. Y recuerdo que veníamos de la playa de Ocumare, llegando a Maracay, y pasamos por el estadio y dijimos, yo creo que no hay manera de conseguir una entrada ahorita. Y pues siempre pues hay un revendedor caído del cielo. Y el revendedor nos dio ahí 3 entradas y nos fuimos mis 2 hijos y yo, y las tenemos las entradas enmarcadas. Momentos como eso, pues no tienen precio. Para mí el gran villano de nuestra época era la desidia hacia los Tigres e ignorar a los Tigres por parte de los medios, y por eso fue que nació la necesidad de que los Tigres tuvieran presencia. Entonces hasta esos mismos villanos lo que hacían siempre era darnos gasolina para motivarnos y hacer más cosas, pues, ¿no? Y la historia se sigue escribiendo. Yo creo que todavía hay mucho que rescatar. Pero para mí es un milagro ver que todavía no hay no solamente una liga, 2 ligas. Yo a veces me conecto y veo, ¿cómo que se llama la liga de ahora? La liga superior. Sí, la liga mayor. La liga mayor. Para mí es un milagro. No sé cómo se mantiene, porque veo los estadios vacíos, pero todos bueno. Sabemos cómo se mantiene, lo paga el gobierno, pero de hecho ese es otro tema para otro. Sí, okay. Pero no, bueno, hubo una liga de verano que yo llegué a seguir, que era la de los Azucareros de la Victoria, la de los Estrellas de Cagua. Yo iba a los juegos de los Azucareros de la Victoria, ahí jugaban los mismos Tigres. Los mismos Tigres. Jugaba Johan Robles de Lima. Sí. Exactamente. Yo pensé que tú ibas a decir que el protagonista era Miguel Cabrera y que el mentor era David Concepción. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo soy de otra época, tú eres mucho más joven, entonces para ti el héroe es Miggy. Pero es que yo creo que, pero sí, fíjate, esa es una manera mucho más completa de dibujarlo. Miguel como héroe y David como mentor, con toda seguridad. Lo que pasa es que pues yo además vi ganar a Miguel aquí en Miami, y sí, verdadero. Lo que pasa es que yo pues hablo de los Tigres y pues la primera imagen que me viene a la mente es David. Pues. No, lo que pasa es que yo soy sobrino político de Concepción, entonces para mí la primera imagen de David es hablando en mi casa con mi abuela o con mi mamá. Entonces yo llegué fue en los últimos años de David, aquella final contra Caracas. Entonces realmente yo vi muy poco. Yo no vi a jugar a David en el campo corto. Yo nací en el 80, tenía 8 años cuando empecé en el estadio y ya él no jugaba a campo corto, jugaba segunda y jugaba primera. Entonces, no, imagínate, yo pues tuve la gran suerte de verlo en su gloria, además en un momento en que ese equipo de verdad, no solamente lo
los Grandes Ligas que te nombré, los venezolanos que estaban ahí, Faustino Zavala detrás del plato, Teolindo Acosta, que lo llamaban el inventor del hit, el Centauro de Acero, no me acuerdo su nombre, que era el cerrador era como el Mariano Rivera de los Tigres. No, no era Muñoz, no era Roberto Muñoz, no era Pluto. Era Muñoz, Roberto, sí, era Muñoz, el Centauro de Acero. Era el caballo de hierro, caballo de hierro. El caballo de hierro era la vaina. Claro. Sí, tienes toda la razón. Imagínate, esos equipos eran una maravilla irlos a ver, era de verdad que era un gran espectáculo. Y además, chico, había esa cosa, y yo siempre vuelvo a lo romántico, como tú dices, pues, pero es un poco la cosa de la época. El manager, que era Ozzy Virgil, yo recuerdo que Ozzy tenía un ritual en el que él era el que emparejaba el infield. ¿Sabes la malla esa que pasa en que ahora son varias personas? Con un carrito. Bueno, lo hacían con un Fiat Mirafiori. El Fiat Mirafiori tenía pegado atrás esa malla de metal y lo manejaba el manager. ¿Tú te imaginas que el manager del equipo maneje el carrito que empareja el campo? O sea, no me imagino el Fiat, de hecho, porque yo conocí un carrito, sí, un carrito ahora, pues, de hecho, de los 80. Era un Fiat. Y luego fue un Volkswagen que manejaba un señor, ¿cómo se llamaba él? Yo sé que era Joe porque Joe Publicidad. Ese es el de ya te tengo el nombre, él es el arco de papel, por supuesto. Ajá. Sí. Él era un Volkswagen y pasaban la misma malla y después vino la gente pues ya uniformada y tal, pero además Joe iba en chancleta. Notaro. Ajá. Esa era la época, que también era una época en que tú veías a Víctor Davalillo fumando en el hogado. Era una época un poco loca, pues, pero era ese béisbol caribeño de verdad, muy sabroso de ver. Tú tuviste en ese programa la oportunidad de entrevistar en varias oportunidades a José María Pajés y a Homero Díaz Osuna. ¿Qué recuerdas tú de ellos? Mira, Homero Díaz Osuna a mí de verdad me sorprendió mucho. La primera vez que yo lo entrevisté, y a lo mejor habrá oportunidad de verlo. Porque además, déjame hacer un paréntesis, porque mi hermana acaba de llegar de Maracay, antier, y fíjate qué casualidad, no existen las casualidades. Me dijo que encontró una caja con los programas originales de los Tigres, pero están en Betacam. Entonces, si existe un lector de Betacam, yo te puedo poner en contacto con Ani Maracay que te entregue los programas para que los visualice. Pero la primera entrevista que vas a ver, yo no sé qué pregunta le hice al doctor, pero su respuesta fue, antes que nada, déjame decirte que hasta el momento de todos los programas que yo he visto en el béisbol venezolano, este es el mejor. Bueno, primeramente que me siento muy contento, muy satisfecho por la calidad de programa que están sacando ustedes. Yo creo que están dictando la pauta, no tienen que envidiarle a ninguno, por lo menos lo que yo he visto en la pelota profesional. Muchísimas gracias. Cosa que para mí fue una sorpresa porque éramos 4 personas éramos haciendo ese programa con las uñas y pues que nos haya dado él ese apoyo en pantalla así espontáneo fue muy importante y siempre estuvo muy presente. Yo que pues conocía poco detrás de bambalinas de lo que se manejaba en el béisbol, vi que el trabajo de esa gente era imparable. Estaban en el teléfono todo el día tratando siempre de buscar un jugador nuevo, trayéndose a alguien de aquí. No, si terminaba temprano la liga en Dominicana o en Puerto Rico, estaban haciendo contactos para ver si podían venir de refuerzo, etcétera, etcétera. Pues siempre era un trabajo mucho menos glamoroso del que uno se imaginaba en aquella época y era un trabajo de verdad arduo. Todo lo que pasaba allí detrás de bambalinas era muy sabroso. De verdad que el trabajo de todos los días a mí era admirable. ¿Llegaste a ver el programa de César Arriba Tras la Huella, que lo pasaban en TRV o no? Ya tú estabas fuera de Venezuela en esa época. Estaba afuera, no logré verlo. Bueno. ¿De qué iba el programa? No, era un programa sobre los Tigres. Lo sacó del canal de TRV, que era el canal de Rodríguez Rendón. Y entonces ellos estaban. ¿Quién lo conducía? César Arriba
Y César Ríos. incorporaban a una dama, entonces las chicas que a veces trabajaban en Tigreros con nosotros, después las ascendían, pues, y las llevaban para allá, para TV, y después incluso hay una que llegó a ESPN, no, a DirecTV, pero bueno, ese es otro cuento. Nicola, vi que en el primer episodio terminas con la canción de la canción de la película de Power of One, la canción se llama Madre África. ¿Por qué esa canción, y si existe alguna canción o alguna película tuya que tú la sientas como una película referencia de ti, de tu carrera, o por qué la pusiste específicamente? Bueno, en ese momento yo acababa de ver la película, me impactó mucho, siendo basado en una historia real, todo lo que es capaz de superar una persona que no se deja envolver en el sentimiento de víctima, sino que consigue su poder, y por eso la palabra poder allí, y el poder de uno. Dicen que una persona conectada con su propósito es más fuerte que 1.000.000 que no lo están, y eso se demuestra allí. Y pues me permití creo que fue la única canción que no era venezolana o local, porque después había mucho de un solo pueblo, porque pues, para mí era la gente, de hecho. una referencia. Se lo pidieron a Garra, de hecho. A Garra se lo pidieron. Exacto. Exactamente. Para mí un solo pueblo pues era una referencia maravillosa. Yo recuerdo que yo tenía en esa época, una de las oficinas que teníamos estaba en Los Palos Grandes, y ellos tenían en Los Palos Grandes un restaurante que se llamaba El Solar de un Solo Pueblo. Y todos los viernes religiosamente almorzábamos allí, y pues tenerlos a ellos ahí presentes en el programa para mí era importante, porque además tenía ese sabor costeño, pues, y nosotros pues Maracay y Ocumare de la Costa para mí es lo mismo. Entonces era importante tener esa primero allí para pues darle después espacio a todo lo demás. ¿Tu película y tu canción de cabecera? Mira, yo no tengo per se una película que yo siento que me identifique. Yo me identifico mucho más como con el cine europeo. A mí películas como Cinema Paradiso, por ejemplo, es algo que me mueve mucho. No me gustan las películas, no las critico, pero todo tiene su espacio. No me gustan las películas de efectos especiales. No es lo mío. He hecho cosas con efectos especiales y la he disfrutado mucho, pero yo disfruto más ver una película como Los Puentes de Madison County, que son casi el 90% dos personas en una cocina, pero que de verdad se hablan del corazón. Yo soy más de historias de personajes y que muevan emociones que de grandes efectos. Por eso algo así como La vida es bella, Cinema Paradiso, La vida es bella para mí es algo que me mueve mucho también como padre, porque hay quienes las critican porque hablan de que los padres no deben ocultarle la verdad del mundo a los hijos. Pero yo como padre me voy más por el camino de que si puedo hacerle a mis hijos la vida más placentera y hacerla ver como un juego divertido y no como una guerra, yo estoy anotadísimo. Esa fue una de las películas que me hizo llorar cuando llegó el tanque y el niño. Sí. No, chico, yo casi que apagué y me fui. No, esto fue demasiado fuerte. Sí. No, pero me imagino que te encantó todo el Angry Man. Sí. Sí. Definitivamente. La sí. original y la de Tony Danza. La de Tony Danza estuvo muy buena también. La de Tony Danza también. Que por lo general no funcionan así, pero sí, en este caso sí. Películas muy, muy, muy significativas. ¿Qué extrañas de Maracay? Mis paseos por Las Delicias. Yo hacía una caminata todas Las Delicias y jugar golf en el country para mí ese es para mí el gran jardín. Fíjate que a mí me pasa algo interesante, una de las coincidencias que pasan siempre en mi vida. Yo nací en New Jersey, que se llama el estado jardín de Estados Unidos, y me crié en Maracay, que es la ciudad jardín de Venezuela. Para mí poder caminar por un jardín y respirar y hacer lo que me apasiona, eso no tiene precio. Entonces, caminar por Las Delicias, por el paseo de Las Delicias, que yo caminaba hasta el Toro, y además ver el campo de golf ahí, que para mí es
no sé, es como una perla eso. Además, ese campo es tan peculiar, tan sabroso y tan auténtico, porque tiene de todo. Pasa por patios de la casa de la gente y ves vacas. Una cosa maravillosa, pues. Eso, Las Delicias para mí es un pulmón, no de Maracay, del planeta. Ese es un vórtex energético, sin duda alguna. Pues hablan del vórtex energético de Sedona en Arizona. Para mí el vórtex energético de mi vida es Las Delicias. De hecho, yo cuando estoy trabado, ¿no? Camino por las Delicias, yo vivo aquí en Andrés Bello, Ajá. aquí cerquita del Polideportivo, y bueno, pues te puedo decir que, bueno, creo que eso es lo único que puedes envidiar de mí. Que puedo caminar por eso, es maravilloso y te pierdes. Empiezas a hablar solo, a maquinar cosas, a solucionar Sí. problemas. Sí. Es mágico definitivamente. Te digo, Lamentablemente, yo a mí me pasaba algo, yo de las cosas que yo he logrado en mi vida, muchas las visualicé caminando por allí. Muchas. Y así como las visualicé, pues muchas han sucedido, gracias a Dios, para bien. Pero sí, Maracay, para mí es eso, pues es algo que me arropa, es muy sabroso, muy sabroso. Tú hablabas que tú comentaste que no te gustan hacer las películas de narcos. Bueno, sin embargo, de verdad las historias son buenas. Me encantó la de Netflix, me encantó. A mí, mi novia le encanta El Patrón del Mal, ya no me gusta, pero bueno, yo X. Sí. Pero he leído que digamos que este grupo de venezolanos que está haciendo cosas importantes, leí pues que la intención de ustedes es llevar el cine latinoamericano o las producciones latinoamericanas a otro nivel, a un nivel mucho más alto. Yo quiero preguntarte sobre todo porque ya tenemos a 3 mexicanos que han ganado Oscar como mejor director, el caso de Cuarón, el caso del Toro, se me escapa el otro, Cuarón, me parece que Cuarón es el mejor de todos, es que me encanta lo que hizo con Gravity, Roma me pareció una cosa brutal, o sea, me llenó de verdad una cosa de otro nivel Roma, pero ¿cuál es el plan que piensas hacer en el próximo tiempo? ¿Cuál es tu meta profesional? Podemos soñar con que en algún momento pudieras dirigir una película, ya que están trabajando en inglés, que pudiera tocarle las puertas al Oscar y quitarle esa hegemonía a los mexicanos de ser los únicos que han llegado al mismo nivel de los americanos. De hecho, el cine de autor, realmente los gringos lo que están haciendo son películas de superhéroes. El verdadero cine lo están haciendo fuera de Estados Unidos, y por eso Parásitos y todas estas películas dirigidas por no americanos son las que están ganando ante la crítica, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que cuando uno comienza el camino pensando en un destino como el Oscar, pierde de vista el aquí y el ahora. Yo, pues ganarme un Oscar no es que no me molestaría para nada, pero no es mi gran ambición. Y te explico, o sea, yo creo que el beneficio que me daría a mí un Oscar es poder sentarme en mi casa, que me manden 6 guiones y yo poder elegir el que quiera hacer. Es el único beneficio que creo directo que le puedo ver al Oscar, pero ni la fama ni lo que implica a nivel de exposición, lo que trae un Oscar es algo que a mí me mueva para nada. Pero cuando te digo para nada, es para nada. Yo, entrevistas como esta, pocas, porque no es lo que me mueve. Me encanta esto porque además hablamos cotidianamente, pero cuando ya hay que hacer una campaña, porque, o sea, ganarse un Oscar es hacer una campaña electoral. Sí. Y yo no me queda cómodo ni lo hago muy bien. Yo creo que si tú vas haciendo el día a día con pasión y honestidad y dando lo mejor, si el Oscar es para ti, vendrá. No creo que deba ser la motivación. Para unos lo ha sido y le ha funcionado. Y los respeto y los admiro. Pero yo creo que hacer todos los días un poquito más de un proyecto que te llene, donde se viva armonía en el set, donde cada persona eleve un poquito su nivel con cada cosa que hacemos, que le saques una sonrisa a la gente de sus problemas cotidianos. Eso para mí, eso me llena. Si yo puedo seguir haciendo esto y no tengo
planes de retirarme ni en el futuro ni inmediato, ni mediano, ni largo plazo, porque yo quisiera hacer esto por mucho tiempo. Si yo me puedo sentar todos los días y construir un personaje y transmitírselo a alguien y oír una nueva idea y que esa se conjugue con la que ya yo tenía y que logremos cosas juntos todos los días en el set y luego en postproducción y que aprendamos de cada plan, para mí eso es lo que a mí me llena y eso es lo que me motiva a pararme en la mañana. Yo acabo de regresar de Guadalajara, donde hice esta serie que está al aire. Por cierto, el último episodio, que es el 10, no se va a ver en la plataforma porque lo hicimos en portugués y esas cosas de la vida. La idea era hacer 9 episodios y el 10º se iba a hacer en Brasil en portugués, porque uno de los socios es Casablanca de Brasil, que hace las grandes superproducciones épicas católicas, esas que se han hecho, San José y todas esas. Bueno, ellos se comprometieron a hacer ese 10º, pero cuando le dijeron que tenían que filmar eso en 5 días, dijeron, no, olvídense de eso, nosotros no hacemos eso en 5 días. Nosotros que ya habíamos conseguido la fórmula de cómo hacerlo, nos lo mandaron y enviaron los actores de Brasil, de Sao Paulo, a Guadalajara e hicimos ese 10º episodio ahí. Y yo te juro por mi vida que yo ponía el despertador a las 6 de la mañana y a las 5:20 yo estaba despierto porque no veía la hora de empezar. Mientras yo pueda hacer eso y tenga esa motivación, no hay Oscar que lo pague. Porque a lo mejor con grandes producciones vienen grandes responsabilidades y grandes problemas, porque además le tienes que responder a los grandes ejecutivos, a los grandes estudios, etcétera, etcétera. A lo mejor pongo el reloj a las 6 de la mañana y cuando suena, pues no tiemblo porque no sé qué me espera. Entonces yo prefiero en este momento disfrutar eso, por ejemplo, esta producción en la que yo tengo en este momento, gracias a Dios, la luz verde para cambiar o adaptar lo que necesite. Si yo necesito cambiar en el set, el guión, pues tenemos luz verde para hacerlo y lo disfrutamos y no abusamos de eso tampoco. Y todo el mundo se siente motivado. No sé si la respuesta es muy larga para la pregunta, pero en esencia es eso. Esto es YouTube. Es poder disfrutar y es poder levantarse 20 minutos antes de que suene la alarma, porque no ves la hora de empezar. Mira, ¿cuál crees tú ya la última pregunta de la parte de esta del cine? Porque me entusiasma, porque yo también trabajo con audiovisuales, obviamente. Ya creo que te has dado cuenta que me llama mucho la atención. Sí. ¿Cómo ves tú este tema del streaming? Yo sé que bueno, tu carrera ahorita está en televisión, básicamente, pero también estás ahora con las plataformas de streaming. Mira, lo que está pasando, lo que yo he visto con Breaking Bad, lo que hace Vince Gilligan, lo que hizo Vince Gilligan. De hecho, hoy creo que comienza Better Call Saul, el final de la última temporada. Lo que ha hecho Vince Gilligan con Breaking Bad es una cosa impresionante. Incluso yo sé que no te gusta la ciencia ficción y los efectos especiales, pero lo que ha hecho Favreau con la franquicia Star Wars y el Mandalorian ha llevado a otro nivel, a decir, señor, este hombre está homenajeando a Kurosawa con esto. Dios mío. Claro. ¿Cómo ves tú el futuro del streaming? Y cómo, porque obviamente está el tema de que hay muchas plataformas y el negocio está colapsando, pero de verdad lo que se está produciendo es oro y creo que los costos de producción hoy en día son mucho más baratos, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Pues definitivamente. Ahora fíjate bien, yo no soy... Estás hablando con el peor experto en eso porque yo, para empezar, no tengo ni siquiera redes sociales. Y no porque tenga nada en contra, sino porque a mí me gusta hacer lo que me motive y me guste, y a mí se me hace que tener la responsabilidad de estar posteando todos los días para estar presente en las redes es trabajo. Y a mí no me gusta trabajar, a mí me gusta divertirme. Claro. Yo no siento que trabajo cuando estoy haciendo una producción. Entonces no quiero buscarme un trabajo que sea eso. Pero a lo que voy es que independientemente de dónde se esté viendo, hay algo que no cambia, que es nosotros como directores y como realizadores hacemos una sola cosa, y es reproducir la conducta humana para mover
emociones. Eso es todo lo que hacemos. La gente, no importa dónde lo vea ni cómo lo vea, la gente se sigue enamorando, se sigue motivando, sigue llorando y sigue riendo, y eso no cambia. Lo importante es que sigamos haciendo buenas historias, porque es que no importa cómo, cuándo y si el streaming lo tienes automáticamente cuando abras la ducha. Si no estás contando una historia que a la gente le interese, no la va a ver. Y si hay algo que le interese, la va a buscar como sea. Porque fíjate que, y además, el otro día estaba pensando, yo dije, bueno, yo creo que ahora hay que cambiar un poquito el lenguaje de cómo hacemos el lenguaje y la imagen de lo que hacemos, porque la gente cada vez lo está viendo en aparatos más pequeños. Claro. Y resulta que no es así. Tú te pones a ver... El formato vertical, ahora además, hay que verlo así. Además, pero fíjate, por ejemplo, yo me engancho poco en ver, yo veo series y películas por trabajo, porque en realidad las disfruto poco como espectador, porque siempre estoy buscando la parte técnica y eso es un fastidio. Entonces, sí. Pero sí tengo que mantenerme al día. Entonces veo el primer episodio y si me interesa, pues a lo mejor el segundo, veo algunas películas. Yo veo 2 canales, ESPN y ESPN2. Porque es inesperado, porque nada está escrito, porque sigue habiendo historias de motivación, pero no tengo que estar buscando dónde está la sombra de Boom. Sí. Pero a lo que voy es que cuando tú haces algo que a la gente le gusta, lo va a buscar. Y te decía, por ejemplo, de las pocas series que me han enganchado ha sido Ozark. Es la única que creo que he visto completa. Pero tú ves además el formato de Ozark y la manera en que manejan la imagen, y no tiene nada que ver con eso que yo tenía en mente, que es que a lo mejor ahora todo el mundo tiene que estar en close-up porque si no se va a ver las cosas muy chiquitas. No, tú ves en Ozark una escena entera donde ves una mesita en un parque y 2 personas allá y oyes lo que dicen y sigue siendo un hit y la gente lo ve, el 90% estoy seguro que lo ve en el celular y otro 5% lo verá, 8% lo verá en el iPad y un 1% lo verá en una pantalla grande. Entonces ya ni siquiera sabemos cuál es la fórmula. La única fórmula que nunca va a cambiar es poder reproducir la conducta humana de manera auténtica, sin inventos, y mover emociones. Eso no va a cambiar nunca. Vendrán formatos que serán hologramas que te aparecerán en el parabrisas de tu carro, en la ducha. Eso pues no sé cuántas, porque yo de verdad que no le veo límites. Cuando yo estaba pequeño veía el Superagente 86 y el tipo hablaba por el zapato y nos reíamos, pero decíamos, imagínate, un tipo hablando por un zapato. Y nos reíamos con la Rochela, que era peor. Bueno, la Rochela esa era más... Ajá. Sí. Y resulta que sí, todos terminamos hablando con un zapato. Y no esperábamos que eso sucediera. Entonces, yo no sé de qué tantas otras maneras se va a poder ver el contexto ahora y lo que se produzca, el contenido que hagamos. Eso me preocupa poco. Me preocupa es que tenemos que buscar historias más auténticas y que muevan más emociones. Mientras eso exista, pues es un poco, creo que irrelevante de la manera, porque la gente las va a buscar de donde estén. Las va a buscar porque tienen la manera de buscarla. Nosotros cuando yo estaba joven había que esperar a ver quién te ponía la película el domingo, ¿no? Hasta para el deporte. O sea, hubo una época, y no es muy atrás, te estoy hablando que todavía al final de los 80, principios de los 90, si tú querías ver la final de la NBA, alguien te tenía que mandar un VHS de Estados Unidos porque nadie transmitía NBA. Tú puedes ver ahora cualquier juego de NBA cuando tú quieras en el baño. Sí, Star Plus, que es el ESPN aquí en Latinoamérica. No, pero fíjate que nosotros en aquella época teníamos tanta motivación de ver la final de la NBA que de alguna manera buscábamos que viniera a Estados Unidos y nos llevara el VHS con los juegos grabados de la final, porque además ni siquiera sabíamos cuál había sido el resultado. O un multimillonario que tuviera una parabólica.
una parabólica. O un contacto en Camatagua, porque en Camatagua llegaba la señal de la televisión en vivo. De hecho, se transmitían incluso las peleas en diferido. Yo recuerdo que en alguna oportunidad pasaba eso. Llegaba la señal de Japón, día después a Camatagua, y de Camatagua es que se distribuía a Venevisión, a Radio Caracas, que tenía los derechos. Eso era una cosa impensable hoy en día. Bueno, Nicolás. Sí, pero si tienes un buen producto, lo que voy, si tienes un buen producto, la gente lo va a buscar. Sí. Entonces yo creo que lo que hay que ser auténticos con el producto y hacer lo que de verdad te apasiona, porque es que si no se te va a ver la costura. Si lo vas a hacer nada más que por el billete, se te va a ver la costura. Yo soy más periodista, yo por tanto yo creo más en la evidencia y que en la estética, pero obviamente si tienes los recursos y no le paras la parte estética es imperdonable, pero claro, de verdad que el mensaje es lo más importante en un audiovisual y en cualquier cosa que vayas a hacer en la vida. Nicolás, 1.000.000 de gracias por haberme dado esta entrevista. De verdad, sé que era difícil. Yo tengo contacto contigo hace 2 años por WhatsApp y por fin me diste la entrevista. Creo que porque te movía el corazón cuando te mandé el video con el... Sí, es verdad, es verdad. Es que además el momento en que nos contactamos la primera vez era la pandemia. Eran momentos difíciles para todos, pero un gran placer, de verdad. Qué bueno que sigue representando al fanático de la manera que lo hace. Me encanta y vamos para adelante. Y te pongo en contacto con alguien que te pueda hacer llegar el material de la cueva original, si te interesa, en Betacam, para que lo puedan procesar. ¿Vale? Claro, perfecto. Última cosa, Tigres Aragua para mí es algo que mueve los corazones, porque Tigres Aragua representa el estado de Aragua, representa Maracay y representa las cosas buenas de los aragüeños. Despídete con eso. ¿Qué representa para ti Maracay, los Tigres, Venezuela y esa Venezuela buena que a lo mejor tuvo que emigrar con el cierre de RCTV y que representa a ese RCTV? Yo no trabajé en RCTV, pero crecí viendo RCTV y sé que muchísima gente buena sigue trabajando y haciendo cosas buenas por el país. Y qué bueno que seas de Maracay. Muchísimas gracias. Para mí Maracay es la esencia de la humanidad. Para mí Maracay es donde pareciera que todo es tan sencillo, a lo mejor por detrás no lo es, pero esa sencillez que vemos en la calle, esa sencillez que vemos en la gente. Yo recuerdo entrar al estadio. Mira, hay una imagen que a mí nunca se me olvidará. Había alguien sentado cerca de mí, 9º inning, y un niñito estaba vendiendo pinchos. Vaya usted a saber de qué eran. Sí. Pero el señor le dijo al niñito que él ya no tenía más plata, y el niñito le dijo: tome, señor, y me lo paga cuando pueda. Eso es. Eso es Maracay. Bueno, Tigre de Cueva, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos viéndonos. Gracias, hermano.